Cuando pensamos en un proyecto de concreto, tenemos que tener la certeza de que la calidad y el proporcionamiento de la mezcla que llega a la obra sean adecuados para lo que necesitamos en la obra. Ahora bien, hay que pensar que esta calidad depende de diversos factores. Estos factores son, entre otros, la composición química, la hidratación de la mezcla, el adecuado desarrollo de la microestructura, y los agregados finos y los agregados gruesos juegan un papel importante también en esta calidad. Tenemos que pensar entonces que el concreto se comporta como un niño, al cual el desarrollo el comportamiento en su edad madura depende del trato que le demos en las edades tempranas. ¿Esto qué quiere decir? Que la calidad del concreto ya endurecido va a depender también de lo que es la mezcla, la transportación, la colocación, el curado y el fraguado. ¿Listo? En ese orden de ideas, este video va a hablar del proporcionamiento de la mezcla y dejaré para otros videos los otros temas mencionados. La mezcla de concretos se puede evaluar en dos estados, el estado plástico y el estado sólido. El estado plástico tiene que ver con la trabajabilidad que necesitamos darle a la mezcla. ¿Esto qué quiere decir? Pensemos en un concreto que se va a fundir en una placa de piso 20 o un concreto que tiene que ser transportado durante varias horas ya que la obra se encuentra muy lejos de la planta de producción. El estado sólido tiene que ver más con las condiciones ya definitivas que son la porosidad, la resistencia a la compresión, la exposición a sulfatos, la apariencia y demás. Para cumplir con los requisitos que tiene que tener el concreto, entonces tenemos que dar un adecuado proporcionamiento a esta mezcla de concreto. Para hablar de la resistencia requerida, empecemos a pensar en que cuando nosotros diseñamos un proyecto de concreto, especificamos la resistencia a la compresión del concreto. Con esta resistencia nosotros verificamos que las secciones que nosotros hemos diseñado tengan una resistencia de diseño mayor que la resistencia última, ¿sí? Esta resistencia última es la que afecta a las secciones que nosotros estamos diseñando. Entonces, pensemos por un momento qué pasa si el promedio del concreto que se funde en la obra es la media del concreto que nosotros hemos especificado. Pues bien, esto significaría que la mitad del concreto que se funde tiene menor resistencia que la que nosotros usamos para diseñar nuestra estructura, lo cual es muy grave. Ahora bien, como el concreto tiene variabilidad y tenemos muchas variables que no podemos controlar, entonces este concreto tiene una desviación estándar. Tenemos que nosotros entonces empezar a pensar que deberíamos tener unos parámetros para nosotros definir qué es lo que podemos fundir en la obra. Entonces pensemos en tres criterios. Tendríamos que empezar pensando en qué resistencia yo le voy a proporcionar a la estructura. También en la desviación estándar de los lotes de concreto o de la mezcla de concreto. Y por último, yo tendría que tener un riesgo mínimo de aceptabilidad de que el concreto que llegue a la obra sea menor que el concreto con el que yo he estado haciendo mis diseños y he especificado mi proyecto estructural. La desviación estándar de la planta de concreto se obtiene haciendo varios lotes de mezclas y probando sus resistencias a la compresión. Ahora bien, aquí creo que es importante resaltar que es preferible seleccionar una planta de concreto que mantenga unos estándares constantes de desviaciones estándar en sus muestras, aunque no nos ofrezca resistencias tan altas, en vez de una concretera en la cual ofrezca resistencias altas, pero haya más variabilidad en las desviaciones estándar de las muestras que presentan. ¿Por qué? Porque esto implica que la concretera tiene altos estándares de calidad que les permiten mantener una homogeneidad en estas desviaciones y en las resistencias que obtienen para las mezclas que diseñan. El riesgo aceptable o el riesgo de que se tenga un concreto menor que lo que se diseñó en la obra, podemos tomarlo como el valor que indica el ACI. Este valor es del 10%. Entonces, esto quiere decir que solo habrá un 10% de probabilidades de que el concreto que tengamos en la obra con el que estemos fundiendo sea menor que el concreto con el que nosotros diseñamos nuestro proyecto. Ahora, esto quiere decir que habrá un valor, asumiendo una distribución normal, habrá un valor donde es el promedio, ¿sí? Y este valor estará a la derecha de F'C. De hecho, este valor es F'Cr y es lo que llamamos resistencia requerida. Este valor se encuentra 1.34 veces la desviación estándar a la derecha de F'C. Ahora, cabe resaltar que el ACI también nos indica otra ecuación para cuando tenemos desviaciones estándares muy altas. Realmente lo que deberíamos hacer
es irnos con la condición más desfavorable o el F'Cr mayor. Otro aspecto a considerar es que cuando tenemos menos de 30 muestras, pero más de 15, debemos multiplicar esta desviación estándar por unos factores de seguridad que nos indica el ACI. Cuando tenemos menos de 15 muestras, el análisis estadístico podría no ser tan confiable. Lo que pasa entonces es que vamos a asumir el F'Cr en función de la resistencia especificada que nosotros dimos y con la cual diseñamos nuestro proyecto. El ACI también nos presenta esta tabla. Aquí creo importante resaltar que las ecuaciones que se presentan son las ecuaciones base y los reglamentos de diferentes países basados en el ACI pueden hacer diferentes modificaciones a estas ecuaciones dependiendo de lo que consideren necesario, como diferentes resistencias o valores diferentes en las desviaciones estándar. Ya para finalizar este aspecto, podríamos quedar con la duda de si el concreto que se funde en la obra entonces es mayor que el concreto con el que nosotros estamos diseñando. Y sí, la respuesta es sí. Por eso quisiera recalcar que los requisitos son mínimos cuando son códigos de construcción sismo resistente. El que nosotros demos una proporción de momentos de viga débil columna fuerte de 1:20 no quiere decir que realmente eso vaya a ser la seguridad para que se forme primero una rótula plástica en las vigas y no en las columnas. Son requisitos mínimos. Ahora hablemos de la relación agua-material cementante. Yo la llamo relación agua-material cementante porque generalmente se le llama relación agua-cemento, pero nosotros podríamos estar pensando erróneamente que solo se debe tener en cuenta el cemento, cuando no es así. Realmente debemos tener en cuenta todos los materiales cementantes presentes en la mezcla, por ejemplo las puzolanas. Una vez tenemos la resistencia requerida, debemos partir de un registro histórico en el cual presentemos la relación agua-material cementante y la resistencia alcanzada en la mezcla empleada con esa relación. Ahora bien, si no tenemos este registro, el ACI nos provee de una tabla en la cual tenemos estos datos y lo que tendríamos que hacer sería mirar qué resistencia necesitamos y qué proporción de agua-material cementante debemos proveerle a la mezcla. Entonces, básicamente, a partir de la resistencia especificada, obtenemos nuestra resistencia requerida. Y con esta resistencia requerida lo que vamos a hacer es, supongamos que es 35 megapascales o es un valor intermedio entre 28 y 35, tendríamos que interpolar. Asumamos que es 35 megapascales. Entonces, con 35 megapascales vamos a mirar si necesitamos o no inclusores de aire. Entonces, supongamos que no necesitamos inclusores de aire y vemos que para 35 megapascales necesitamos una relación agua-cemento en peso de 0.48. Ahora, si miramos la gráfica nos damos cuenta que cuando tenemos inclusores de aire, las relaciones agua-material cementante son menores que cuando no los empleamos. ¿Listo? En esta gráfica, que es basada en las tablas presentadas en el ACI 211.1 y el ACI 211.3, entonces tenemos que tener en cuenta la resistencia que nos indica aquí es en cilindros curados 28 días según el ASTM C31. Las relaciones presentadas entonces asumen tamaño máximo del agregado entre 19 y 25, ¿sí? Y aparte estos son los valores típicos, ¿sí? Con los que deberíamos hacer nuestras probetas de prueba. Ahora, tenemos que tener en cuenta que también tenemos valores máximos para estas relaciones agua-material cementante, dependiendo de si tenemos, dependiendo de la condición de exposición de la mezcla o del concreto. Por ejemplo, ciclos de hielo deshielo, si tenemos baja permeabilidad, exposición a humedad, exposición a clorhidratos, aguas de mar o condiciones similares, o exposición a cualquier clase de sulfatos. Ahora, hablando de los agregados gruesos, tenemos que decir que los agregados grandes hacen una mezcla más económica, ya que un agregado grande requiere menos agua para humedecer la mezcla que un agregado más pequeño. ¿Listo? Pero también la forma influye mucho. El agregado redondeado consume menos agua que un agregado que tenga una forma menos regular. Ahora bien, estos no son los únicos parámetros que tenemos que tener en cuenta al elegir un agregado redondeado o con otras formas. Aquí podríamos estar pensando entonces que entre más grande el agregado, pues sea mejor, pero no es así porque tenemos que evaluar las condiciones de la obra y lo que necesitamos. Entonces para esto nosotros definimos un tamaño máximo del agregado y a partir de este tamaño máximo del agregado y de las condiciones que nosotros necesitamos, definiríamos un tamaño máximo nominal. Entonces,
Cuando vamos a calcular el tamaño del máximo del agregado, vamos a revisar la condición en la columna a la izquierda. Entonces, dimensión de la formaleta, espaciamiento libre entre el reforzamiento, espaciamiento libre entre el refuerzo y la formaleta, o el espesor puro de una losa sin refuerzo. Entonces aquí obtenemos un quinto de la dimensión mínima de la dimensión de la formaleta, o 3/4, bien sea del espaciamiento libre entre el reforzamiento del refuerzo, o 3/4 del espaciamiento libre entre el refuerzo y la formaleta, o lo que llamamos el recubrimiento. Si fuera una losa, entonces tendríamos 1/3 de la dimensión mínima. El agregado fino lo podemos caracterizar con el módulo de finura que este tiene. Cuando nosotros hemos determinado el módulo de finura y el tamaño máximo nominal de nuestro agregado, podemos determinar el volumen que vamos a tener en nuestra mezcla. Por ejemplo, supongamos que el tamaño máximo nominal es de 19 milímetros, ¿sí? Y que el módulo de finura es de 2.7. Aquí lo que vamos a hacer es interpolar el valor entre ese 0.64 y 0.62 y nos da que es 0.63 y es 0.63 el volumen del agregado por volumen unitario de concreto. Cuando nosotros pensamos ahora en el aire en el concreto, se nos viene a la mente es hacer un correcto vibrado de la mezcla, ¿cierto? Y verificar que no queden estas indeseables cangrejeras. Entonces lo que estamos pensando es, al decir esto, que el aire es indeseado en la mezcla. Y aquí vendría una pregunta y es, ¿esto siempre es así? ¿El aire siempre es indeseable en nuestra mezcla de concreto? Pues vamos a ver los pros y los contra que tiene este aspecto. Empecemos a mirar lo bueno que tiene el aire en la mezcla de concreto. Si nosotros hacemos una mirada microscópica al concreto, vamos a ver que este tiene la apariencia de una esponja, donde tiene diferentes tipos de poros. De hecho, tiene poros de aire, poros de gel y poros capilares. Cada tipo de poro tienen unos tamaños característicos diferentes, ¿cierto? Unos más grandes que otros. Ahora bien, esto les da la capacidad de desarrollar diferentes fuerzas capilares. Listo, entonces a nivel microscópico nosotros tenemos los poros, ¿cierto? Estos poros tienen diferente capacidad de acumular agua porque tienen diferentes diámetros. Entonces, cada uno desarrolla diferentes fuerzas de tensión superficial. Ahora, los poros más pequeños van a tener mayor tendencia a estar llenos con agua. Entonces, voy a dibujar agua dentro de los poros pequeños. ¿Qué va a pasar? Los poros grandes, que son los vacíos de aire. A ver, vamos a tener entonces tres. Vamos a tener los que son vacíos de aire, los que son poros de gel y poros capilares. ¿Listo? En ese orden de tamaños, los más pequeños van a ser los poros de gel. Listo. Entonces, cuando empiecen los ciclos de hielo y deshielo, sabemos que el volumen del agua incrementa más o menos en un 10%, digamos que eso es un valor aproximado de su volumen inicial cuando se congela. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos por aquí una partícula, un poro que esté lleno de agua, va a empezar a generar una tensión hidrostática, una presión hidrostática en las paredes hacia afuera, ¿cierto? Porque el agua está intentando escapar ya que está aumentando su volumen. Pues bien, supongamos que todos estos poros de gel pequeñitos que estamos viendo ahí están buscando por dónde esa agua, por dónde liberarse. Si ella tiene hacia dónde irse, pues sencillamente no va a haber ningún problema porque se está liberando la tensión de esa forma, ¿cierto? El agua, digamos que está encontrando cómo transportarse hacia diferentes zonas y no va a haber ningún problema. Pero, ¿qué pasa entonces si la distancia o la densidad de poros de aire es muy pequeña y entonces los poros no encuentran o el agua no encuentra hacia dónde viajar? Pues fácil, lo que pasa o lo que va a pasar es que como se está sometiendo a un esfuerzo hidrostático, sencillamente se van a generar patrones de falla o superficies de falla, ¿cierto? Y eso es lo que va a generar que el concreto se fracture por ciclos de hielo y deshielo. Entonces, cuando nosotros aumentamos la densidad de poros con inclusores de aire, lo que estamos haciendo es permitiéndole al agua que se está expandiendo llegar más fácilmente
a diferentes sitios para evitar la formación de estas fisuras. Ya hablando de lo malo del aire en la mezcla de concreto, vamos a empezar pensando en el vibrado. Si nosotros no hacemos un adecuado vibrado del elemento, entonces cuando hagamos el desencofrado vamos a encontrar esas indeseables, horribles y detestables cangrejeras, ¿cierto? Si las cangrejeras son superficiales, podemos repararla con un tratamiento comercial, ¿sí? Sin embargo, estas cangrejeras también se pueden presentar dentro del elemento y si son muy grandes, lo que estaría haciendo es afectando el desempeño del elemento tal cual nosotros lo hemos diseñado. Entonces, si la cangrejera es muy grande, ya lo ideal sería hacer una demolición del miembro estructural. Ya tocamos las cangrejeras, ahora también hablemos de los poros, porque los poros tienen sus pros y también tienen sus contras. A ver qué pasa. Pensemos en que cuando tenemos poros en el concreto, pues realmente al hacer el vibrado, estos poros de concreto lo que están haciendo es subiendo, ¿cierto? Porque son aires, son menos densos y lo que quieren es escapar de la mezcla. Entonces, cuando nosotros verificamos la longitud de desarrollo que requiere una barra de cualquier diámetro, estamos dándonos cuenta que el ACI nos indica que si tiene una longitud, un concreto fresco con una profundidad de más de 300 milímetros debajo de la barra, debemos afectar esta longitud por un coeficiente de 1.3. Y entonces preguntémonos por qué. Pues listo, resulta que cuando estamos haciendo el vibrado, por ejemplo, de una viga, y hay más de 300 milímetros de concreto fresco, estamos haciendo el vibrado y las burbujas de aire van a empezar a subir, lo cual está haciendo que el concreto sea más compacto abajo y más poroso arriba. Indiscutiblemente eso va a ser así. Si hacemos un vibrado excesivo, recordemos que podemos hacer una segregación del concreto y eso no sería muy deseable en nuestro elemento. Hay que hacer un vibrado adecuado y no vamos a poder controlar todas estas variables definitivamente. Entonces va a quedar un concreto más poroso arriba y un concreto más compacto abajo. Si nosotros nos pensar en que la longitud de desarrollo de una barra depende de la integridad de la transferencia de esfuerzos por fricción entre el concreto y el acero, entonces también tenemos que darnos cuenta que cuando hacemos nosotros el vibrado, listo, suben las burbujas. Cuando dejamos que el concreto se endurezca, por gravedad van a haber efectos que van a hacer que las burbujas sigan subiendo, mientras que el concreto va a seguir bajando. Pero ¿qué pasa en las zonas donde tenemos barras? Pues sencillamente estas zonas no van a poder bajar libremente porque tienen las barras que le están bloqueando, digamos, el descenso. Y si estos excesos o esta porosidad es muy alta, entonces lo que va a pasar es que va a haber un mapeo del refuerzo estructural, ¿sí? Y esto va a generar por decirlo así, como una irregularidad o una complicación en la transferencia de esfuerzos entre la barra y el concreto. ¿Listo? Entonces aquí estaría siendo lado malo del aire o de los poros de aire en el concreto. Conociendo esto, ustedes deberían evaluar si necesitan o no inclusores de aire en la mezcla de concreto. El concreto debe ser fácilmente manipulable o manejable, pero esta manipulación no debe generar una segregación excesiva en la mezcla porque se estarían perdiendo las propiedades de esta. Para evaluar esta manejabilidad de la mezcla tenemos la prueba del cono o la prueba del slump, donde lo que hacemos es llenar un cono truncado con la mezcla que nosotros tenemos y evaluar este asentamiento o este slump. Pero deberíamos tener en cuenta que no hay que exagerar con el asentamiento que nosotros realmente estamos necesitando. El código ACI recomienda diferentes valores de asentamientos o de slump dependiendo del tipo de elemento que nosotros vayamos a trabajar. El contenido de agua en la mezcla de concreto es sencillo. Este contenido depende del tamaño máximo nominal del agregado y del slump o de asentamiento que nosotros necesitamos para nuestra mezcla. Básicamente tenemos entonces esta tabla. Vamos a calcular la cantidad de agua en kilogramos que le tenemos que proporcionar a un metro cúbico de nuestra mezcla.
Entonces, para un metro cúbico vamos a revisar si necesitamos o no necesitamos inclusores de aire. Vamos a asumir que para este caso no necesitamos inclusores de aire. Y el asentamiento que esperamos es de 25 milímetros. Vamos a mirar esta tabla, esta parte de acá arriba. ¿Listo? Ahora, supongamos que el tamaño máximo nominal del agregado que vamos a usar es de 19 milímetros. Eso quiere decir que tenemos que venir aquí y a esta zona y nos dice que tenemos que usar 190 kilogramos para cada metro cúbico de nuestra mezcla. Ahora bien, esta tabla se basa de nuevo en el ACI 211 y ACI 211.1 y 211.3 y estos valores son para el cómputo de materiales cementantes y también debemos aclarar que se deben hacer los especímenes de prueba y con base en los resultados de porosidad, de asentamiento y de resistencia a la compresión, pues se deben hacer modificaciones a esta cantidad de agua. Ya que nosotros tenemos la cantidad de agua requerida y la relación agua-material cementante, pues sencillamente hacemos un despeje para determinar la cantidad de material cementante que necesitamos en nuestra mezcla. Ahora bien, la Portland Cement Association o PCA nos indica que tenemos que tener un mínimo de 334 kilogramos por metro cúbico de concreto en la mezcla si tenemos una mezcla o un concreto expuesto a ciclos fuertes de hielo-deshielo. Y este valor debe aumentar a un valor cercano a los 380 cuando va a ser un concreto que va a trabajar bajo el agua. Cuando nosotros queremos potenciar alguna característica en nuestro concreto, bien sea la plastificación, si lo que queremos hacer es retardar el endurecimiento, o si lo que queremos más bien hacer es acelerar la ganancia de resistencia en nuestro concreto, pues debemos emplear aditivos que nos permiten potenciar estas características. Básicamente estos aditivos se presentan en forma de polvo o emulsiones que se agregan a la mezcla en estado fresco y nos permiten darle mayor alcance a esto que necesitamos. Se presentan aditivos para esto que les menciono o diferentes combinaciones de estos tres aspectos. Para evaluar los requerimientos de agregado fino, entonces nosotros ya conocemos el agua, los agregados gruesos, el material cementante y los aditivos que vamos a emplear en la mezcla. Ahora, si nosotros estamos diseñando por el método de los pesos, lo que tenemos es un peso estándar o un peso aproximado de cuánto pesa una mezcla, un metro cúbico de mezcla. Lo que hacemos es restar a este peso el peso de los diferentes materiales que ya tenemos y con eso calculamos el peso de los agregados finos que necesitamos. Si por otra parte nosotros nos vamos por el método de los volúmenes, lo que tenemos que hacer es a partir de los pesos y de las gravedades específicas de estos materiales determinar sus volúmenes, se los restamos a un volumen unitario de la mezcla de concreto y con eso quedamos con el volumen de los agregados finos. Tenemos que también restar o tener en cuenta el volumen de aire. Entonces tenemos ya el volumen de los agregados finos y con su peso específico lo que hacemos es calcular el peso de los agregados finos. Cuando hacemos el diseño de una mezcla debemos hacer correcciones por humedad. ¿Por qué se deben hacer estas correcciones? Sencillamente cuando nosotros calculamos la cantidad de agua asumimos que esta agua es el exceso de humedad cuando se tienen los agregados en condición saturado superficialmente seco. ¿Listo? Pero sabemos que es muy complicado encontrar un material o un agregado que se encuentre en esta condición, por lo cual debemos evaluar la cantidad exacta de líquido que nosotros debemos proporcionarle a la mezcla teniendo en cuenta la humedad real que ya tienen los agregados. Ya por último, o pensando en un casi último paso, tenemos que hacer unas probetas de prueba. ¿Listo? Entonces, con esta mezcla que ya diseñamos en el laboratorio, entonces la vamos a hacer con las proporciones que nosotros indicamos. Vamos a hacer 3 probetas como mínimo. Van a ser probetas con forma cilíndrica de 15 por 30, en las cuales vamos a evaluar la resistencia a la compresión. También en la mezcla debemos evaluar la porosidad y el slump. ¿Listo? Entonces, si con estos resultados obtenidos en laboratorio encontramos que alguno no es lo que esperábamos, debemos hacer algunas correcciones a nuestras mezclas dependiendo de lo que queramos potenciar. Si lo que necesitamos es mayor asentamiento, entonces debemos proporcionarle un poco más de agua. Sin embargo, debemos revisar que la resistencia de diseño no se haya reducido. En este video hablé del proporcionamiento de la mezcla. Sin embargo, recordemos que como dije al inicio del video,
La calidad definitiva del concreto que está trabajando en nuestra estructura depende de diferentes factores que no son solo el proporcionamiento de la mezcla, también de cómo se hace este mezclado, del transporte, ¿sí? De la colocación, del curado, el fraguado, la exposición a diferentes ambientes que pueden ser corrosivos. Entonces, esperen en unos próximos videos hablar más de esta calidad del concreto.